cerrado, tengo el contenedor A y el contenedor B. Tengo que la presión en A es de 720 kilopascales y la presión en B es de 130 kilopascales. Calcula la altura H, me está pidiendo que calcule con los correspondientes al manómetro diferencial de mercurio. Me está pidiendo que calcule la altura H. Entonces, esa altura H yo debo calcularla. No la conozco, no conozco yo esa altura. Me piden que la calcule. Entonces, vamos a calcularla. Puedo empezar desde este punto hacia acá. Yo lo que tengo que seguir es la secuencia. Recordando, este sube hacia otro color. Sube hacia este recorrido, va por aquí. Baja. Vuelve a subir. Vuelve a bajar y ingresa acá. Si yo empiezo desde este punto. Y si empiezo del punto hacia acá, pues lo que va a hacer es sube, baja, sube y baja. Y ingresa acá. Por lo general yo siempre voy de izquierda hacia derecha. Ya ustedes ya, las veces que han visto hacer los ejercicios, casi siempre me voy así. Voy a poner mi fórmula. Presión es igual. Intensidad, gravedad, altura. Si yo empiezo desde este punto, presión A. Hacia acá y hacia acá voy a poner altura 1. Pero como baja hasta acá, yo asumo que la misma presión hasta acá, voy a poner altura 2. Presión A. Si va hacia arriba, recordemos, yo tengo que para abajo es positivo y para arriba es negativo. Menos la presión 1, por la función de la altura, y más la presión 2. Como estas alturas son iguales, es el mismo fluido, estos de aquí se van a eliminar, porque van a tener la misma altura. Entonces yo lo que hubiera hecho es, de este punto a este punto me hubiera trasladado. Ahora, desde aquí hacia abajo, me voy a guiar por estos valores. ¿Sí ven? La presión de este punto a este punto. Más la presión, ya no le voy a poner la presión 2, o no le voy a poner la presión 3. Mira, la presión 3 está en función de X, entonces le voy a poner que la presión 3 va a estar en función de la altura X. Altura X. Sigo bajando. Más la presión 4, que es esta de aquí, va a estar en función de la altura 4, que es la que voy a buscar, altura 4. Desde este punto a este punto, como son iguales, esto se va. Menos la presión 5, ¿de quién es? Del mercurio. No tengo perdedero. Es la presión del mercurio. Pero esta presión del mercurio también está en función de esta misma altura. Entonces voy a tener Hg en función de la altura 4. Hasta aquí. Ahora, puedo coger y yo subir todo esto y puedo regresar aquí y esto hasta este punto van a ser iguales. O sea, esta altura que yo saqué aquí va a ser la misma que va a haber acá. Aparte de eso, como es el mismo fluido, ya no tiene sentido. Lo que hago es hacer un salto de aquí hasta acá. Porque la presión que en este punto va a ser la misma presión que va a haber en este punto. Porque es el mismo fluido, si se dan cuenta, es el mismo fluido. Podría también subir de aquí hasta acá y ponerle este valor de Hx. Podría ponerlo. Y si lo pongo, ¿qué va a pasar? ¿Qué pasaría con estos valores de aquí? Se eliminarían, ¿no? ¿O no se eliminarían? Se eliminarían porque yo voy hasta acá arriba, subo, bajo, y da lo mismo, se van a eliminar. Entonces, para no hacer eso, lo que hago es hago este salto de aquí hasta acá. Este ejercicio me gusta porque
Tiene diferentes formas de hacerlo, pero el resultado es el mismo. Salto aquí. De aquí hacia acá abajo, hasta el punto Y, más la presión 6, porque la presión 6 va a estar en función de la altura en Y. Esta altura en Y. La altura en Y. Y ahora sí viene más o menos igual a la presión en B. Porque todo esto que ustedes tienen aquí va a ser igual a esta presión. Si hubiera empezado en el sentido de acá, quedaría toda mi ecuación en función de la presión en A. O sea, aquí ya no puedo poner 0 porque es cerrado. Ya no puedo poner igual a 0. Ahora sí ya tengo en función de la presión en B o la presión en A. En una de las presiones de los extremos. Porque ya aquí no está el ambiente, o sea, ya no está la presión atmosférica. Aquí no está haciendo ningún efecto la presión atmosférica. Ya no influye aquí. O sea, esto ya es presión manométrica pura. Me piden que encuentre la altura H. Esta altura H viene a ser la altura 4, o sea, una de estas alturas de aquí. Presión 4, altura 4, menos presión 5, HG, altura 4, va a ser igual. Todo lo demás pasa al otro extremo. Presión en B y cambia de signo. Menos la presión en A, igual otro más, menos la presión 3, altura X. Este ya está, este ya está, este ya está, menos la presión 6, altura Y. Ahora vamos, presión 4, densidad 4, gravedad, altura 4, menos densidad 5, gravedad, altura 4, porque la altura se repite, menos la presión en B, que yo ya la tengo allá, ya sé cuánto es el valor, menos la presión en A, también que ya sé cuál es el valor, menos densidad 3, gravedad, altura X, y menos densidad 6, gravedad, altura Y. Tengo todos estos valores, pero tengo que determinar cuál es la altura 1, cuál es la altura 2, cuál es la altura 3, cuál es la altura X. Acá yo pongo altura X es igual. Tiene que haber una diferencia entre estas dos. ¿Ya? Tiene que haber una diferencia entre estas dos. Pero estas diferencias de aquí yo no las conozco. Yo solo conozco la diferencia que hay entre X y Y. Solo conozco esa diferencia que hay entre X y Y. O sea, es la suma de X y Y. Yo, el valor de X va a quedar en función de H menos HY, y HY va a ser en función de H menos HX, y el valor de H va a ser igual a HX más HY. Este valor que yo tengo aquí, porque el valor de X y el valor de Y me da un valor de H. Estoy sacando solo de aquí, que ahí es el problema. ¿Ya? La suma de estos dos me da este valor. La suma de esos dos valores. Pregunta hasta ahí. Ninguna. Bueno. Ahora, mi problema está acá. Una de estas dos tengo que cambiarlas para que salga valores de H. Y pueda sacar uno de estos dos. Uno de estos dos valores. Entonces yo tengo HY y HX. Si yo saco aquí factor común, me va a quedar HX, pero tengo la densidad. Entonces tengo la densidad del fluido 3 y tengo la densidad del fluido 6. Entonces como que por ahí estoy medio complejo. Entonces tengo que ver cuál es la densidad 3 y cuál es la densidad del fluido 6. Me voy acá. Yo saqué desde este punto lo eliminé, saqué presión 3. Entonces esta presión de aquí, ¿qué es? Agua, diga.
Entonces tengo que la presión 3 es H2O, la densidad. Sigo con agua, llego aquí, y esto de aquí, ¿qué es? Agua. El que va hacia arriba. El que va hacia arriba es agua, que yo llegué hasta ¿dónde? Agua. Y de aquí hacia abajo, agua. Y esto de aquí es agua. Entonces, la densidad 6 también va a ser agua. Entonces, yo puedo sacar factor común porque yo sé que esto de aquí es H2O y este también es de H2O. Puedo sacar factor común de esta densidad porque son las mismas. La gravedad y me va a quedar HX y HY. La suma de ambos es esto, H, que es el que yo voy a sacar ahorita. H, ¿cuánto vale? Este valor de aquí, ¿cuánto vale? Voy a ponerle aquí HX, para que se entienda, HX. Entre X y entre Y. Vamos a ponerlo acá. Entre X y Y. ¿Cuánto es este valor de aquí? Este valor que hay aquí. ¿Y cuánto es? Toma, profesor. Me da ¿Cuánto? 7.8. ¿Cuánto? 7.8. 7.8. 7.8. No, no es 7.8. No es 7. Profesor, yo no alcanzo a ver los valores. Aquí yo tengo, lo voy a señalar acá arriba, es 4,80 metros. Y este valor que hay aquí es de 3,0 metros. Recuerden que en estos ejercicios yo con qué trabajo, con la diferencia de altura, no con alturas totales. 1.8, profe. ¿Cuánto? 1.8. 1,8 metros. Perfecto. Esa es la altura que yo voy a trabajar ahí. Porque esa altura que ustedes ven ahí es la diferencia de altura. Yo en todos estos ejercicios trabajo con la diferencia de altura. No trabajo con estas alturas totales. Esas no me interesan. Me interesan las diferencias de altura. En los ejercicios anteriores del capítulo 2, yo sí trabajaba con alturas totales o alturas parciales. Pero aquí yo trabajo con las diferencias de altura. Porque esas son las que a mí me van a dar las presiones. Prosigo entonces. Saco factor común aquí. Puedo sacar factor común entre estos dos. Y veo que la densidad 4, ¿cuál sería la densidad 4? La densidad 4, esta densidad 4, ¿de quién sería? Presión A, presión 1, presión 2, presión 3, presión 4. Esta aquí es presión 5 y esta aquí es presión 6. La presión 4 y la presión 5, ¿de qué fluido son? Del mercurio. Así es, y esta es de mercurio. Recuerden las siglas, porque ustedes, estos ejercicios se manejan mucho por siglas. Ya después no le dicen mercurio, solo les ponen las siglas. Entonces yo aquí no puedo sacar factor común de quién, de la densidad, pero la gravedad sí. Voy a tener lo siguiente. H4. Gravedad. Densidad 4 menos densidad 5. Es igual. Presión en B menos presión en A. Menos. Densidad. Sabemos que esta densidad son ambas, ¿no? Son del H. Le voy a poner aquí H2O. Gravedad X más HY. ¿Por qué cambia el signo? ¿Por qué cambia el signo?
¿Por qué no le puse negativo allá adentro? Dentro del paréntesis. Vamos, señores, opinen. Aquí pueden equivocarse todo lo que quieran. En la prueba ya no. ¿Qué pasa, joven? Díganme. Jóvenes. Por el despeje, profe. Por el despeje, el caso factoreo. Simple. Tengo este signo menos acá afuera, diga. Menos por más da menos. Menos por más da menos. Pues esto tiene que ser igual a lo que hago. Pues, si le pongo coseno negativo, menos por menos da más, ¿y qué va a pasar aquí? Va a cambiar este signo. Ahí sigue siendo lo mismo. Sigo despejando y voy a tener H4. Va a ser igual a la presión en B, menos la presión en A, menos la densidad de agua, gravedad, que multiplica, ya sé que esto de aquí es HXY. Yo ya sé que es eso de ahí. Porque yo sé que la suma de ambos, miren, la suma de estos dos me va a dar este valor de aquí. Y todo esto sobre la gravedad que multiplica a la densidad 4, que la densidad 4 de quién era? Del agua, menos la densidad 5, ¿de quién era? HG. Ya tenemos resuelto nuestro ejercicio. Ahora sí vamos a reemplazar. Voy a borrar acá arriba. Tener lo siguiente. H4. Por eso es que no recomiendo mucho reemplazar valores. ¿Qué hubiera pasado si ustedes llegaron solo hasta aquí, profesor? No entiendo porque no me da. Es que no sé el valor de HX. No sé el valor de HY y hasta ahí nomás llegaron. ¿Ya? Presión en B. ¿Cuánta es la presión en B? 130. Pero como está en kilopascales, tengo que transformarlo a pascales. Lo multiplico por 1000. 1, 2, 3. Menos. Presión en A. 270. Está en kilopascales, tengo que transformarlo a pascales. Multiplico por 1000. Ya está. Menos. Tengo este valor aquí. La densidad del agua. 1000 por 9.81. H, miren, H, que está en función de X y Y, que es 1.8. Todo esto sobre 9.81, que multiplica a la densidad del agua, 1000, menos la densidad del mercurio. ¿Cuánto es la densidad del mercurio? Tablas. $13.6. ¿Cuánto? 13.6. 13.6, esa es la densidad del mercurio. Ah, no. De las tablas de ayer, sí, 13.6. 13, pero ¿eso qué? ¿La densidad en qué unidades? ¿Cuáles son las unidades? Kilogramos sobre metros al cubo. Creo. ¿Crees? Eso de creer no me sirve. Necesito que me... Ah, no, sí, profe, sí. Sí. Sí, Sí, kilogramos kilogramos sobre metros metros cúbicos. Eso, Metros eso fue lo cúbicos. que... ¿Cuánto fue que me dijeron? 13.000. 1000
534 kilogramos sobre metro 534 cúbico. kilogramos sobre metros cúbicos. Metros cúbicos. Por lo general, este valor es 13.600, otro es 13.580, otro es 13.540. Eso dependerá de la temperatura del fluido. Porque como yo les digo, el mercurio es muy sensible a los cambios de temperatura. 1 grado lo afecta mucho al mercurio. 1 grado, la diferencia de 1 grado al mercurio lo afecta bastante. Entonces ustedes van a encontrar estos valores y en una parte les va a decir a 0 grados, en otra parte les va a decir a 5 grados, en otra les va a decir a 10 grados, otra va a decir a 15 grados, otra temperatura ambiente. Entonces eso es lo único que va a hacer que varía. Entonces hay unos que lo estandarizan y lo dejan en 3.600, 13.600 y hay otros que lo dejan en 13.580. Aquí lo sacamos de tabla. ¿No? Lo sacamos de tabla. Voy a borrar esta parte porque yo sé que 13.800, 13.534 kilogramos sobre metros cúbicos. Ahora bien, ¿cuánto me va a salir en el numerador? Pues ahí sale 22.421.200. 22 millones. ¿Cómo va a salir 22 millones? Verá que es 1000 por 9.81 y por 1.8. Eso no te va a salir más de unos 200.000 por ahí, no creo que sea más. Como mucho. Viento. A ver, 130, quedan 150. No, 200, no creo que sea más. Profe, a mí me dio menos 157.658. Menos 157.000. 658. Ya. Puede ser ese valor. ¿Y en el denominador? Este es 4 por si acaso, ¿no? Ahí me dio menos 122.958.54. Menos 100. 22.958.54. ¿Cuánto me va a salir la altura? 4. El 19 ya. ¿Cuántos jóvenes? 1.28. 1.28 metros. Listo. Resuelto mi problema. Grado de complejidad, le pongo 4 o 5, no creo que sea más eso. Pero es por el juego de las alturas. Y me sale positivo tanto en el numerador como el denominador, sale con signos negativos, menos por menos da más. ¿Preguntas? ¿Hay preguntas, jóvenes? ¿Ninguna?
¿Todo entendido, no? Sí, ingeniero. Se dan cuenta que el ejercicio yo hasta lo último mantengo los valores solo con variables de manejo. Trato de no poner valores. Vamos con otro ejercicio. ¿Alcanzamos a divisar el ejercicio? ¿Lo alcanzamos a divisar, jóvenes? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. El ejercicio me dice lo siguiente. En el sistema de la figura se encuentra a 20 grados centígrados. Ya me dice que todo el fluido está a 20 grados centígrados. Determine la presión en el punto A. Tengo que determinar la presión en el punto A, la cual tiene que estar en pulgadas por pie cuadrado. O sea, tengo que encontrar ese valor en pulgadas por pie cuadrado. Realizar el ejercicio tomando presiones absolutas. ¿Qué quiere decir? Que yo este ejercicio, al momento que yo lo calcule, puedo coger y sumarle esta presión, ¿sí? La presión atmosférica, a mi ejercicio. O, en su defecto, a lo último, de hacer todo mi proceso, pues lo que hago es sumarle la presión atmosférica, porque recordemos que la presión absoluta, la fórmula es presión manométrica más presión atmosférica. Sino que esta presión atmosférica yo tengo que transformarla de libras, fuerza, sobre pulgada cuadrada en pie cuadrado. Los pesos específicos, miren, acá se manejan con peso específico, es la densidad el peso específico del agua y el peso específico del mercurio. ¿Ok? Vamos. Como yo ya no voy a utilizar esta fórmula, densidad, gravedad por altura, la que voy a utilizar es densidad por altura, porque el peso específico, peso específico por altura, porque el peso específico es igual a densidad por gravedad. Entonces lo que están haciendo es reemplazando. ¿Por qué? Porque ya por lo general los griegos se manejan ya no por densidad y gravedad, ellos se manejan por peso específico, porque ahí asumen que ya la gravedad está incluida, entonces ellos ya no se matan haciendo nada más. Por eso es que ellos todavía no quieren hacer desaparecer su forma, ya se puede decir, ancestral de hacer el cálculo. Ellos no quieren soltar esos valores porque ya se han acostumbrado tanto que para ellos es muy fácil hacerlo. Para otros resulta algo complejo. Puedo empezar desde aquí hacia acá o en sentido contrario. Por lo general yo siempre empiezo de derecha a izquierda. Perdón, de izquierda a derecha. O sea, mirándolo frente al pizarrón. Si no lo estoy mirando en el pizarrón, sería de derecha a izquierda. Yo empiezo desde este punto y termino en el punto de ahí. Entonces voy a hacer mi recorrido. Empiezo aquí, bajo, voy, subo, voy por aquí, y bajo y termino aquí. O bajo, y voy por aquí. Pero por lo general terminaría aquí. Ya, terminaría justo en este punto. Aquí terminaría.
Porque en este punto es lo mismo que la presión atmosférica. Presión A, que es lo que me están pidiendo. Como yo voy hacia abajo, esto de aquí va a ser presión 1. Más la presión 1. Ahora, llego a este punto, o sea, parto de aquí hasta acá. Ahora, como este fluido es el mismo, tiene una diagonal, esto no me sirve. No es que no me sirva por completo, sino que no tiene sentido hacer el cálculo si yo sé que esto de aquí se va. Hago mi salto y tengo esta presión de aquí, la presión que voy a tener acá. Y ahora me traslado hacia arriba, menos la presión 2. Estoy en este punto. Ahora, me hago un traslado en este sentido. Siempre en la frontera busco hacer ese cambio. Porque la altura que va a haber aquí es la misma altura que va a haber acá. La una sube y la otra baja. El mismo fluido puesto aquí se elimina. Y ahora parto desde aquí hacia acá. Más la presión 3. Ahora, yo puedo poner esto igual a la presión atmosférica. Pero ¿por qué no lo pongo igual a la presión atmosférica? Porque yo tendría que cambiar la presión atmosférica y después la presión atmosférica entraría a mi cálculo. Sería un poco más engorroso, más... lograría más mi ejercicio. Entonces yo lo que hago es, solo llego a este punto, como está abierto al ambiente, no está cerrado. Y yo sé que esa presión atmosférica la voy a sumar después. Voy a poner que esto va a valer 0. Porque yo acá tengo que la presión absoluta va a ser igual. Presión manométrica más la presión atmosférica. Entonces yo lo que tengo que hacer cuando encuentre mi ejercicio, mi valor, lo que hago es sumar la presión atmosférica y listo, resuelto mi problema. ¿Ok? ¿Por qué tenemos que comparar entre esas dos presiones? Seguimos jóvenes. Ahora, voy a tener que la altura 1 va a ser igual a 6 pulgadas. Y esto también va a ser igual a algo. Altura 2 va a ser igual a 10 pulgadas. Y en pie va a ser otro valor. La altura 3 va a ser igual a 5 pulgadas. Y esto va a ser otro valor. ¿Alguien me puede indicar esas 6 pulgadas a pie cuánto es? ¿Cómo dijo, profe? Quiero que ese valor de 6 pulgadas me indique cuánto es en pie. Cero coma 5. 0,5. Perfecto. Ya. ¿De 10 pulgadas? Cero punto 83. 0,83. ¿Y 5? 0,41. 0,41, ¿no? Listo. Ya. Presión A va a ser igual. Vamos a ponerlo en orden. Presión 2,
despacha al otro extremo, la cantidad negativa se hace positivo, menos la presión 1 y menos la presión 3. ¿Ya? Presión A. Densidad 2. Vamos a ponerlo una vez. Vamos a poner densidad 2, gravedad. La 2 menos densidad 1, gravedad, altura 1 y menos densidad 3. Ah, no, que ya lo manejamos acá, estamos con la otro valor, que ya no sería densidad, pues nadie me corrige. Peso específico 2, altura 2, peso específico 1, altura 1 y menos peso específico 3, altura 3. Hasta ahí estamos, ¿no? Ahora, área, perdón, presión de A. El peso específico 2, ¿cuál era el peso específico 2? El mercurio, por aquí tengo presión 1, esto aquí es presión 2, y el de acá es presión 3. La presión 2 va a ser la del mercurio. Aquí, el mercurio, menos. La 1 va a ser del aceite. Y la 3 va a ser del agua. ¿Correcto? Mi problema es que este valor de aquí no lo tengo, porque si me voy al ejercicio me están dando el del agua y me están dando el mercurio. Recuerden la sigla, porque ya después ya no le van a decir nada a mercurio, solo le van a poner ahí HG o le van a decir densidad relativa y ustedes tienen que ver qué fluido es mirándolo en la tabla, en función de la densidad relativa. Entonces tengo ese aceite, ¿cómo encontraría ese aceite? Pues bueno, simple. Me dan la densidad relativa, la del aceite, aquí está. Densidad relativa del oil es igual a 0,85. Voy a mi fórmula. Densidad relativa es igual a densidad de la sustancia sobre densidad del agua. Esto es en caso de densidad. Y la densidad relativa en función del peso específico. Porque los gringos ya se manejan de otra forma. Peso específico de la sustancia sobre peso específico del agua. Entonces yo este valor de aquí, para ya encontrarlo como peso específico, ¿qué me faltaría multiplicarlo? ¿Por qué debería multiplicarlo? Por 1000. Por 1000. Por 1000. Porque el agua no vale 1000. El agua vale 1000, pero sí. ¿cuáles son las unidades del agua ahí? ¿Cuándo vale 1000? Verdad. ¿Cuánto debería multiplicarlo? ¿Por cuánto? Miren que ya les puse la fórmula. Aquí está la fórmula. ¿Por cuánto debería multiplicarlo? Para encontrar el peso específico de ese, el aceite, ¿cuánto debería multiplicarlo? No creo que nadie me pueda decir. Alguien me dijo el agua, que está bien, pero... Por el peso específico del agua. ¿Y ahí cuánto es eso? 62.4. 62.4, perfecto.
¿Cuánto sale? Yo le hago. 53,04. 53,04 libras sobre pie cúbico, porque es lo que está aquí, libras sobre pie cúbico, por eso que utilizo 62,4. Está aquí, pues esta es la del agua. Ahora, yo creo que ya tengo completo mi ejercicio, voy a reemplazar. La presión en A va a ser igual al peso específico del mercurio, ahí me lo están diciendo, 846, por la altura 2. La altura 2 tengo que ponerle en pie, no en pulgadas. Menos la del aceite, el que yo encontré, 53,04, por la altura 1, ¿cuánto es? 0,5. Y menos la del agua, que la del agua era 62,4, por la altura 3, 0,41. ¿Cuánto me sale la presión en A? 702,18. 702,18. ¿Qué unidad es? Ese número. Pulgada por pie cuadrado. ¿Cuánto? Pulgada por pie cuadrado. Pulgada por pie cuadrado. Pulgada por pie cuadrado. Ese valor está raro. Mire bien qué unidades saldría. Libra pie al cubo. Casi cerca, pero no. Recordemos que ustedes tienen aquí, esto de aquí es pie. Ustedes tienen pie al cubo acá. ¿Qué va a pasar con ese pie al cubo? Se transforma en pie cuadrado. Pie cuadrado. Libras sobre pie cuadrado. Sigue siendo la misma ideología que cuando yo aplico Pascal. Una cantidad de fuerza en un área determinada. Eso es una presión. Newton sobre metro cuadrado, acá es libra sobre pie cuadrado, otra es libra sobre pulgada cuadrada, o sea, está esa presión con un área determinada. Ahora, yo lo tengo en pie. ¿Qué me falta aquí? Me falta la presión absoluta, porque me están diciendo que ponga la presión absoluta para este valor de aquí, porque acá lo tengo, presión manométrica, más la presión atmosférica. Pero esta presión atmosférica, ¿en qué está? Maestro, se lo escucha entrecortado. En libras sobre metros cuadrados. En libras, no, libras sobre pulgada cuadrada. Lo voy a poner acá arriba. Bien, en la imagen. Este tengo que transformarlo a pie cuadrado, porque si no, no lo puedo sumar. Entonces, ¿cómo transformaría esto yo a pie cuadrado? Disculpe una pregunta de ese valor de 14,7, ¿de dónde lo sacó? Ese valor es la presión atmosférica. Porque te está diciendo que debes encontrar, mira que te está diciendo, realice los ejercicios tomando presiones. ¿Y cómo la ayuda? Me perdí ahí un poquito. La 14,7 es un valor de la presión atmosférica, no lo hallo yo, ya lo encontró Torricelli. ¿Se acuerdan que yo les decía que era 101.325 pascales? ¿Se acuerdan?
Y la presión atmosférica era igual a 14.7 PSI. PSI es libras sobre pulgada cuadrada. O sea, ya es un valor que está ahí, no un valor que yo lo calculo. Ahorita hablan de la presión atmosférica, pues está eso de ahí en libras sobre pulgada cuadrada, PSI, o está en pascales, o está en atmósfera, o está también en columnas de mercurio, que es 760 milímetros o 76 centímetros. Esos valores ya no los calculo porque eso ya está, ya no me tengo que meter la agua tibia con ellos. Por eso yo no saco ese valor, ya me lo están dando, me dicen presión atmosférica y enseguida ya. O es en pascal o es en PSI. Esto de aquí es PSI. PSI es libras sobre pulgada cuadrada. La unidad del PSI es libras sobre pulgada cuadrada. Entonces tengo que cambiar este valor que esté en libras sobre pulgada cuadrada en libras sobre pie cuadrado. ¿Cuánto me saldría? Tengo que transformar las unidades. ¿Cuánto me sale? ¿A qué tenemos que transformarla, profe? A libras sobre pie cuadrado. Dígame cuántos jóvenes. Nada. Ya le digo, ingeniero, un segundo. $22.790,7 metros sobre pulgada. De libras sobre metros cuadrados. Libras sobre, no dije metros, dije pie cuadrado. $2.118.15. Veamos. ¿Quién está de acuerdo con ese resultado? A mí me sale 2133,83. Libras Sobre pie cuadrado. pie cuadrado. Yo lo transformamos de pulgadas
Una pulgada tiene 0.083, pero me dice al cuadrado. Entonces 0.83 lo pongo al cuadrado, ¿no? A ver, vamos a hacer la transformación acá. Libra fuerza. Inch al cuadrado. Tengo que 12 pulgadas equivale a un pie. Si lo elevo al cuadrado, si lo elevo al cuadrado, este se va, y este aquí con este de aquí sería, ¿no? ¿Ya? Entonces, 12 pulgadas elevado al cuadrado, 144. Ese 144 lo vas a multiplicar por 14.71 y te va a dar 2118.24 libras pie cuadrado. Eso lo sumo acá y de 118.24. Eso me Ya, da pues el mismo resultado que yo le dije, solo que yo le dije 2118.15 y usted tiene 2118.24. Vieron los decimales. ¿no? Esa parte de ahí. ¿Cuánto me sale ahorita ese valor? La suma de estos dos, ¿cuánto? 2820.42. 42. Esto es la presión absoluta, la presión ABS. ¿Ya? ¿Preguntas? ¿Ninguna? Bueno. Los ejercicios no son complejos, no son difíciles. Bueno. El día viernes les voy a dejar estos ejercicios para la otra semana. ¿No? Va a tener que trabajar. Va a tener ese trabajo de manometría. Si algún ejercicio no comprenden, lo traen a colación y me indican para hacer un día de tutoría para explicarlo, ¿ok? Si no entienden, porque habrán ejercicios que yo sé que lo van a copiar en internet, lo entiendan bien, pero si lo van a copiar en internet y no lo entienden, es complicado, porque puede que les salga en prueba y si no lo entienden, se hizo, pues bueno. Profe, disculpe, ¿dónde multiplicó el 144? ¿Dónde le salió para multiplicarlo con el 14.7? Aquí está, pues, cuadrado. Ah, ya. Entonces, elevado al cuadrado, 144. Bueno, jóvenes, hemos terminado la clase de hoy. El día, entonces tengo clase el día viernes, pues el día viernes seguimos todavía con ejercicios sobre este tema y el viernes mando ya deberes. Y la próxima clase ya empezamos con clase nueva. Ya nos vamos a Pascal y Arquímedes. Pascal y Arquímedes no va a perder mucho tiempo porque Pascal es súper sencillo, se le aplicó una fórmula y se acabó. Arquímedes en una clase lo vemos y después de eso pasamos a lo que tiene que ver con el cuarto capítulo. Esa es la parte pesada. ¿Ustedes creo que ya le llegó el sílabo o todavía no les llegó el sílabo? ¿O todavía no? No, profe, todavía no. Claro, si ya lo tiene que revisarlo el coordinador de carrera para que lo autorice. Claro. El coordinador de carrera tiene que
revisarlo, indicarme si está bien o está mal y mandarme alguna corrección. Y después de eso, ahí ya terminamos. Entonces, ahorita estamos viendo estática de fluido y trabajo práctico. Estática de fluido. Entonces, esa estática de fluidos estáticos. Por eso no les enseño fluidos dinámicos, que eso es más interesante y ahí nos manejamos con ecuaciones de Bernoulli. Bueno, jóvenes, no los canso más. Estamos viendo el día viernes, jóvenes. Ingeniero, ¿Sí? tengo una pregunta sobre el trabajo que vamos a hacer. ¿Ya? Tenemos 3 temas y mi pregunta es si, o sea, ¿es un solo trabajo o hay que hacer 3 No, es un solo trabajo, proyectos? uno solo. Por eso les dice un artículo, un solo artículo tiene que estar incluidos esos 3 temas. Ah, ya, ingeniero, es que estaba un poco confundido. Bueno, jóvenes, hasta el Una pregunta. dígame. En caso de que estuviera el tanque tapado, solo se consideraría la presión manométrica. Sí, O sea, para sacar la presión absoluta. correcto, así es. Esto es Ya. cuando es totalmente cerrado, ya la presión atmosférica no aplica ahí. Ya solo se maneja con presiones manométricas. Si se me pidiera presión absoluta, lo que tengo que hacer a lo que le encontré, pues le sumo la presión atmosférica. Nada más. Pero fuera de eso, no. Es como el ejercicio que vamos a hacer un instante. Listo, entonces ya nos podemos retirar. Sí, sí vieron un ejercicio donde tenían dos extremos cerrados, ¿verdad? Sí, sí vimos hace un instante. Sí, el anterior, que estaba Ahí todo está. cerrado. Listo. Eso. Pensaba que no les había dado. Eso es todo. Bueno, jóvenes, Ya, listo. hasta el día viernes, por favor. Listo, ingeniero, nos Está bien, vemos. ingeniero. Nos vemos, ingeniero. Ingeniero, gracias por la clase.